Señores, último bloque. Les decía en la pausa a los invitados, todo lo que quieran decir lo tienen que decir ahora, si no se pierde la oportunidad. Hoy se conocieron algunos datos de algunos indicadores de la economía, datos vinculados al empleo. Ha aumentado un poco la tasa de desempleo, pero no ha aumentado la tasa de empleo, es decir, esa cosa rara. Hay más gente buscando trabajo. No ha aumentado la cantidad de gente que está trabajando. Pero de todas maneras ese es un dato que está allí. En el medio de la campaña se conoció también el dato del crecimiento del producto del último semestre y del último año móvil. A ver, las primeras cuestiones vinculadas a la marcha de la economía, le toca a usted abrir este bloque. No, en términos generales, creemos que hemos tenido 10 años de bonanza económica. Yo lo dije hace un rato, porque yo en esto no oculto nada y me siento muy contento de que eso le suceda al Uruguay, que hayamos tenido inversiones extranjeras muy importantes, que hayamos tenido un desarrollo económico con una sensible rebaja de la desocupación, con rebaja de la pobreza, de los estados de necesidad más críticos y más apremiantes, que se llama indigencia. No hay ninguna duda, digo, eso no lo puede discutir nadie. Ahora, ¿cuál ha sido la causa fundamental para que esto afortunadamente le sucediera al Uruguay y le ha sucedido a muchos países de América Latina? El contexto internacional. ¿Quién es hoy nuestro principal comprador de productos? China. Hace 10 años China, ¿qué nos compraba? Muy poquita cosa. ¿Cuánto valía la soja? Bueno, ahora bajó la soja, ¿no? Pero la soja prácticamente cuadruplicó su valor en los mercados internacionales. La carne hizo lo propio. La leche también. Vale decir que de lo que exportábamos de la crisis del 2002, que fue terrible, que parecía que el país se iba por un inmenso agujero negro, consecuencia de errores propios, pero también de factores externos, sobre todo la crisis bancaria, pasamos a un escenario de estabilidad, de gran inversión, de rebaja de las tasas internacionales, es decir, con un escenario donde los países como nosotros, que exportamos sobre todo commodities sin demasiado valor agregado, nos hemos beneficiado notablemente. Y afortunadamente que fue así. Creo que hubo por parte del gobierno, y esto hay que reconocerlo, un buen manejo macroeconómico, un buen manejo de la deuda externa, donde tuvo que ver nuestra candidata a ministra de Economía, Susana Arbeleche, que manejó mucho eso. Pero después, ¿en qué se traduce eso? Una mejor situación general, mayor trabajo, aunque hoy hay índices que están reflejando alguna preocupación, como por ejemplo en el tema de la construcción, que es altamente multiplicador de empleo. Hoy está cayendo la ocupación en la construcción, en Colonia y en Punta del Este, en Colonia mi departamento. Pero digo, después no se ha reflejado en las áreas fundamentales del quehacer político. Lo que hablamos es la seguridad. Tenemos 800 millones de dólares de presupuesto. Cuando yo estaba en el ministerio y era subsecretario teníamos 130. ¿Estamos más seguros? No, estamos más inseguros. Se ha duplicado el presupuesto dedicado a la enseñanza pública. ¿Tenemos mejor enseñanza? No tenemos mejor enseñanza. Aunque Constanza me haga así con la cabeza, no tenemos. Basta observar las pruebas PISA, los índices de repetición. ¿Y la salud pública? Que terminamos con ese escándalo fabuloso de 10 procesados, uno de los cuales el representante social. Digo, esos indicadores, esos grandes indicadores, es decir, no se han traducido, ese buen comportamiento de la economía, no se ha traducido en logros en la gestión en las principales áreas del quehacer de gobierno. Y eso es lo más criticable de todo, porque si yo me dijera, vivimos una crisis, no hay un peso para darle a la enseñanza, no hay un peso para darle a la policía, no hay un peso para la educación, pues, pero sin embargo, fracasó la gestión. Bueno, si vivimos en un periodo de bonanza económica, es verdad, el Uruguay no crecía a esas tasas desde los años 50, desde la época de las vacas gordas y el Maracaná, es porque hubo un gobierno que cambió el libro de recetas, ¿no? La torta creció porque se cambió la receta con la que se hace la torta. En vez de ajustes fiscales, inversión pública. En vez de dejar que el mercado cree empleos, política activa de creación de empleos, de formación y capacitación. Esto no cabe duda. Hay que escuchar a la gente de la CEPAL y de Naciones Unidas que dicen, en realidad el viento de cola para el Uruguay ni siquiera fue tan grande. Hubo cosas muy buenas que se hicieron, entre otras cosas. El Frente Amplio gestionó mucho mejor que los gobiernos blancos y colorados de los últimos 50 años. Por eso hay más optimismo, hay más credibilidad, hay más inversiones. Las inversiones no vienen solamente por nuestros recursos naturales, sino por la capacidad que el Uruguay tiene de generar confianza hacia afuera, y la confianza, que es un capital político inacible, se genera con buenas políticas. ¿En qué sentido el gobierno estos 10 años han sido muy superiores a los últimos 50 años de gobiernos blancos y colorados? Bueno,
no cabe duda de que hay áreas enteras del Estado, como la Dirección General Impositiva, que si no se hubieran reformado, nosotros no tendríamos una política tributaria con la capacidad de recaudar que tenemos hoy. Hoy hay mucho menos evasión que lo hubieron en los 50 años precedentes. Eso es reforma de Estado. Yo digo, piensen lo que era Canal 5 antes, lo que es Canal 5 ahora, lo que era el correo antes, instituciones del Estado completamente devastadas y conquistadas hoy para el bien común. En cuanto a los resultados en materia de salud y educación, siempre le digo que no a Moreira, porque hay como, la educación está toda mal. No, los uruguayos son hoy mucho más educados de lo que eran antes. Y eso, si no lo entendemos, porque son más educados, son más inteligentes y más críticos también. El 53% de los gurises que entran a la universidad, sus padres nunca habían llegado a la universidad. Está ahí, los datos están ahí. Tenemos universidad en el interior del país. Los blancos no nos quisieron votar la Universidad de la Educación para la formación docente. Es decir, porque era inconstitucional. Por favor, porque hemos avanzado. No la quisieron votar porque universidad pública no les gusta, me parece que tiene tufillo de izquierda, entonces no la votan, por más que después en todos los programas dicen sí, formación docente, formación docente. Los resultados en materia de salud son incomparablemente superiores a los de 10 años atrás. Miremos, en salud se mira la mortalidad infantil, la mortalidad materna, bueno, todos esos indicadores muestran que el Uruguay hoy está a la cabeza del continente. Los resultados en materia de pobreza, de desigualdad y el empleo, que crecieron de los árboles, el resultado en materia de empleo. A ver, el gobierno blanco tuvo un periodo de crecimiento entre el 90 y el 95, que la verdad que lo desaprovechó, porque la tasa de desempleo se mantuvo en sus... Bueno, claro que sí, Moreira. Y además creció, desaprovechó tanto el crecimiento que 3 años después, en el 98, el país no estaba en condiciones de resistir la crisis financiera, que si hubieran hecho otra cosita con los bancos, no hubiéramos tenido la debacle que tuvimos. Entonces, eso de gestionar es porque el Uruguay se gestiona mejor, por lo que tiene más bonanza económica. Usted introducía, y esta es la última participación de cada uno, un tema que seguramente sé que le preocupa, temas vinculados a la corrupción. Hablaba del tema de NACE. Sí. Se conoció que hace algunas horas atrás la Corte Electoral habilitó la candidatura del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, hombre a quien usted interpeló, llamó a sala en infinitas oportunidades. Sí. Imagino que ese tema lo tuvo ocupado en las últimas horas. Sí, digo, bueno, eso fue un tema que fue votado 8-1, incluso los representantes del Partido Nacional votaron a favor, de modo que ahí tuvimos otra posición. Yo creo que es un tema de responsabilidad personal. Si alguien está procesado con causa abierta, no debería ser candidato, esa es mi opinión. Pero cada cual hace lo que quiere y después la gente decidirá si vota o no vota. Yo he sido muy crítico, naturalmente, con la gestión de Lorenzo, como en el tema Pluna, que fue deplorable, que todavía el otro día concurrió Vergara y concurrió Enrique Pintado a la Comisión de Transporte del Senado, y estuvimos hablando del famoso tema del aval, que fue lo que determinó el procesamiento del ministro Lorenzo y de el Fernando Caloya, ¿no? Y bueno, su actuación ahí fue lamentable. Si hay que calificarla de alguna manera, tanto lo fue que terminó procesado sin prisión por la jueza de crimen organizado. Los dos que integraron eso, un aval otorgado a requerimiento telefónico en 2 horas a un desconocido que no tenía poder, algo, una violación incontenible y horrorosa de todas las normas bancocentralistas vigentes, una cosa increíble. Y todavía nos enteramos el otro día, que yo no sé qué incidencia tendrá en la causa, de algo que estaba celosamente guardado en un cajón, de la forma como López Mena, que luego asume el pago del aval, va a pagar el aval de $13.688.000, tiene la posibilidad de pagarlo en Buenos Aires, sucursal Banco República de Buenos Aires, en pesos argentinos, al tipo de cambio oficial. Quiere decir lisa y llanamente que va a pagar la mitad o menos de la mitad de lo que debe. Yo pregunto, ¿Lorenzo le parece bien haberle dado esa posibilidad? Es decir, y darle todavía la indemnidad, decir que no le vamos a reclamar nada a López Mena, por favor. Paga la mitad de lo que debe pagar, le dan 10 años para pagar y se guarda en un cajón y nadie dice nada. Tuvo que venir una demanda judicial para que los uruguayos nos enteráramos de que el tratamiento preferencial que le da el Banco de la República a un deudor como Juan Carlos López Mena. Yo le pregunto a cualquier productor, a cualquier comerciante, a cualquiera que saca un crédito social, si le dieran la posibilidad de ir a Buenos Aires, ir al mercado paralelo, cambiar sus dólares en el paralelo y pagar al tipo de cambio oficial, si no, le gustaría hacerlo. Entonces digo, me parece que un ministro de Economía que haga eso, que termine procesado y que luego todavía sea candidato, a mí no me parece bien, Allá él, la ciudadanía juzgará, pero me parece que estos episodios de corrupción, al cual se suma lo de ACE, el director
el representante social de los trabajadores, el señor Silva, procesado también por abuso de funciones. El director de casino, procesado. Digo, me parece que hay esa transparencia, la corrección administrativa, esas banderas ya no puede hacerlas enarbolar el Frente Amplismo, porque me parece que esas cosas deben evitarse, y acá lo que han fallado son los controles, y acá las mayorías absolutas han impedido en todos estos casos que se formen comisiones investigadoras, que de haberse formado estas cosas no hubieran ocurrido y el país se hubiera ahorrado el tener que asumir el pago de cientos de millones de dólares. Y eso lo pagamos todos los uruguayos con nuestros impuestos. Tiempo. A ver, senador. Yo creo que el Partido Nacional, el Partido Nacional siempre habla de hablando de corrupción y procesamiento, no tiene precisamente la derecha, porque ha tenido muchos problemas, sin ir más lejos, el problema con Zimmer. Y allí hay mayoría automática en la Junta Departamental de Colonia, que no controló eso, y sin embargo nunca he visto que el senador Carlos Moreira esté en contra de la mayoría automática que tienen la Junta Departamental. Los parlamentos, ahí no hay problema con la mayoría porque es automática. El presidente de la República lo fue a visitar. No importa, pero Zimmer fue procesado con prisión, así que el que esté libre de toda culpa, que tire la primera piedra, y el Partido Nacional no está en condiciones de tirar ninguna piedra, pero quiero decir esto. Sobre los deudores del Banco República, por suerte vino el Frente y se instaló en el Banco República, porque había una cartera de deudores contumaces de toda la vida, con deudas incobrables del Banco República, que estuvo a punto de fundirse. El Frente Amplio lo salvó, como tantas cosas estuvieron a punto de fundirse, como el mutualismo estuvo a punto de fundirse por manejos incorrectos de muy larga data. No obstante eso, quiero decir que la corrupción no es un problema de naturaleza humana, sino de controles. Para eso hay que tener algunas normas, como el concurso público. Tuvo que venir el Frente Amplio al gobierno para tener concurso público en el Parlamento. Ahí donde trabajamos Moreira y yo, ahora se entra por concurso. Antes eran todas indicaciones políticas. La inmensa mayoría de las intendencias blancas, dice un informe del Observador, adolecen del concurso, de la falta de concurso para el ingreso al gobierno departamental. Y cuando se quiso votar una ley para que todos los gobiernos departamentales se entrara por concurso público, con transparencia, etc., los blancos y los colorados no quisieron dar sus votos para eso. Quiere decir que hay toda una parte del país bajo dominio del Partido Nacional, donde el concurso ni pica para entrar a un gobierno departamental. No obstante eso, voy a decir algo bueno. Salió el índice de transparencia y el Uruguay está entre los 20 países más transparentes del mundo. Se mide en 177 países. Así que creo que la transparencia del Uruguay ha aumentado también como resultado de normas y reformas que se hicieron, muchas de ellas en estos 10 años. Yo mencionaba la DGI o la reforma de aduanas porque me parece que son lugares donde se ha aplicado una política de mayor limpieza y transparencia. Pero bueno, la buena noticia es que en realidad, por suerte, la corrupción no es un problema de Uruguay, pues sino la derecha, además de la seguridad, tenía el tema de la corrupción, que son los caballitos de batalla de la derecha en el mundo, la corrupción y la inseguridad, pero por suerte ahí la derecha no tiene con qué darnos, porque en general los resultados son buenos para Uruguay. Gracias a los dos. Antes, candidato al Senado. Mire que la podemos seguir. No, yo sé, pero no tengo tiempo. Candidato al Senado, ¿por qué lista? Bueno, en todas las listas que llevan a Alianza Nacional. Exactamente. La mía propia en Colonia, la 904, que le va a ganar claramente al Frente Amplio, y acá en Montevideo, la 2014 en Montevideo. Estoy segundo en la lista del Senado. ¿Usted, senadora? Bueno, yo soy candidata al Senado por un espacio Casa Grande, en la que confluyen varias listas, la 3311, la 329, la 1968 y la 1642. O sea que hay muchas listas. Bueno, busquen una cara de mujer porque soy la única que va a estar encabezando las listas. Se llama Espacio Casa Grande y hay muchas listas en la Montevideo. 609 también, imagino que encabeza la diputada. No, porque la encabeza Mujica. Ah, la encabeza Mujica. La encabeza Mujica. Si no, sería... Ella era de la 609. Ella era de la 609 y le tengo mucho respeto. Senador Carlos Moreira, gracias. De verdad, un gusto. Senadora, gracias, un gusto también. Señores, nos vamos, nos reencontramos la próxima semana aquí en Poder Ciudadano en la pantalla de BTV. Ha sido un gusto.